Teoría. Los descendientes de One for All y All for One. Ya sabemos que Shigaraki y Deku son los sucesores de All for One y All Might respectivamente. All for One ha criado a Shigaraki para que fuera como él. Deku ha heredado el One for All de All Might. Pero, ¿qué tal si hay algo más en esta relación? ¿Y si es algo más complejo que ser solo los sucesores? Empecemos hablando del lado de Shigaraki. Creo que hay una posibilidad de que él sea descendiente del primer usuario del One for All. Su parecido físico es impresionante, pero fuera de eso, ¿qué otro motivo tengo para pensarlo? Le diré unas suposiciones de cómo esto podría ser posible. Sabemos que Shigaraki es nieto de la séptima sucesora del One for All, Shimura Nana. Nana escogió a All Might para que fuera su sucesor, pero no tenemos idea de quién era el poseedor del One for All antes de Nana. Me lleva a preguntarme, ¿cómo el primer usuario del One for All se enteró de que podía transferir su poder? Mi suposición es que lo transfirió inconscientemente a su descendiente, su hijo posiblemente, y de ahí el poder se siguió transfiriendo a los descendientes hasta que Nana hizo las cosas de manera diferente. Pero es solo una idea que podría estar probablemente equivocada debido a que Nana es la séptima poseedora del One for All y desde el primer usuario del poder no ha pasado suficiente tiempo para que haya tantos descendientes. Actualmente se encuentran en la quinta generación desde que el mundo obtuvo poderes. Pero dejando de lado esa hipótesis, aún así es innegable el parecido entre Shigaraki y el primer usuario del One for All, así que hay que plantearse otras posibilidades. Podría ser que el parentesco entre Shigaraki y el original One for All sea de parte de su abuelo. Les explicaré por qué podría ser posible. No sabemos nada del esposo de Shimura Nana más que fue asesinado. Después de que el marido de Nana muriera, ella dio en adopción a su hijo para protegerlo. ¿Qué tal si ella lo estaba protegiendo de All for One? Podría ser que el hijo de Nana tuviera la sangre del primer usuario del One for All por parte de su padre. Pero si Shigaraki no tiene la sangre del primer One for All de parte de su abuelo, también cabe la posibilidad de que la tenga de parte de su madre. Sea como sea el caso, no tenemos idea de cómo es que All for One sabía de la existencia de Shigaraki ni cómo lo encontró, pero claramente no es coincidencia que llegara hasta él para ayudarlo. ¿Será que lo crió solamente para hacer esa maldad de volver malvado al nieto de Nana? Tal vez no del todo. ¿Y si en parte decidió quedárselo porque sabe que es familiar de su hermano menor? Corromper de esa manera al descendiente del primer símbolo de la paz, y, también, hacerse cargo de quién es su familia después de todo. Ahora, por el otro lado, ¿qué pasaría si Deku es hijo de un All for One? Suena bastante descabellado, pero no hay que descartar esa posibilidad. Al fin de cuentas, ¿no se parece el joven All for One un poco a Izuku? Ese rizado cabello no lo heredó de su madre. El padre de Deku jamás ha aparecido en la serie y es limitada la información que tenemos respecto a él. Una de las pocas cosas que sabemos acerca del padre de Izuku Midoriya es que él puede respirar fuego. También sabemos que se supone que está trabajando en el extranjero debido a la información de esta imagen. Pero si All for One llegase a ser el verdadero padre de Deku, él fácilmente pudo haberle mentido a Inko, la mamá de Deku. Él tiene los recursos para falsificar una identidad. La habilidad de All for One es robar Kosei, por lo que sencillamente pudo haber robado un Kosei de fuego y haberle hecho creer a Inko que ese era su Kosei real, y mentirles sobre irse al extranjero, porque después de todo no le interesa a esa familia para nada. Entonces, ¿por qué procrear un hijo? Pienso que es la misma razón por la que crió al nieto de Nana, que todo podría ser parte de su retorcido plan para dañar a All Might y al One for All. Quizá él ya tenía planeado que Deku fuera el poseedor del One for All, pero ¿cómo? Como muchos ya habrán notado, el doctor que le dice a Deku que no tiene Kosei cuando este era apenas un niño pequeño y el doctor que trabaja para All for One parecen ser la misma persona. ¿Y si de esta forma All for One manipuló la vida de Deku?
All for One pudo haber robado el Kosei de su propio hijo, haciéndolo el candidato perfecto para ser elegido por All Might, arreglando su encuentro así como lo hizo con Shigaraki, siendo el único propósito de All for One burlarse de All Might. Después de todo, este es el tipo de cosas que All for One suele hacer. Curiosamente, si Deku es hijo de All for One podría ser una referencia a Star Wars con la relación de Darth Vader y Luke Skywalker. Además All for One cubre su rostro desfigurado tal como lo hace Darth Vader. Esta no sería la primera referencia a Star Wars. Gran Torino es una clara referencia a Yoda. También muchos nombres de lugares en la serie son referencia a Star Wars. Por ejemplo, la ciudad de Kamino lleva su nombre por un planeta nombrado así en Star Wars. Siendo Horikoshi, el autor, un gran fan de Star Wars, realmente perdería la oportunidad de darle al más grande villano de la serie una escena donde le diga a nuestro protagonista: yo soy tu padre. Sería una gran ironía, que el sucesor del One for All sea descendiente de All for One y que el sucesor de All for One sea descendiente del primer One for All. Si toda esta hipótesis es verdad, la historia volvería a repetirse. No solo sería una batalla entre dos poderes e ideales, ni solo la justicia contra el mal, sino que, en esencia, sería el enfrentamiento entre dos hermanos, quienes llevan la sangre de One for All y All for One. Solo es una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos así. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.